Hola canal, mi nombre es Ernesto y esta es mi historia. Llevo más de 15 años manejando taxi en la Ciudad de México. He visto borrachos hablar con el espejo, parejas romper dentro del coche como si yo no estuviera, ladrones que se bajaron antes de animarse a hacer algo. Uno cree que ya no lo sorprende nada. Esa madrugada aprendí que sí hay cosas que te rompen las certezas. Eran cerca de las 2 de la madrugada y ya iba de regreso a casa cuando la aplicación marcó una solicitud frente al Hospital General. Era un punto habitual a esa hora, enfermeras que cambian de turno, familiares rendidos que por fin se permiten volver a su vida. Acepté sin pensarlo. Al llegar a la esquina, la calle estaba desierta. Los vidrios del edificio reflejaban la luz lechosa de las lámparas y el olor a desinfectante flotaba, fresco, casi pegajoso. Me estacioné junto a un poste. De un lado derecho, parada en la banqueta, había una mujer con bata azul abierta por atrás. El cabello negro le caía hasta el pecho, lacio, como si acabara de salir de un baño. No llevaba suéter, y aún así se mantenía inmóvil, sin encogerse, como si el frío no le hiciera mella. Bajé el vidrio y pregunté si había pedido el servicio. Asintió, muy lento, con una delicadeza rara a esa hora. Subió atrás, a mi derecha, y cerró sin hacer ruido. El asiento no se hundió tanto como esperaba. ¿A dónde la llevo?, pregunté, encendiendo la luz interior apenas un segundo para ver si traía identificación. A la colonia obrera. Calle Dr. Arce, dijo. La voz era suave, algo baja, como si hablara para sí más que para mí. La metí a la aplicación y tomé rumbo por eje central. Desde el primer semáforo noté algo extraño, el aire del taxi se volvió espeso, como si no circulara. Subí un poco la ventilación. En el retrovisor, la luz de la calle le recortaba el rostro, era pálida, con unas ojeras redondas. Había algo en su mirada, una fijeza casi infantil, que me obligaba a mirarla y apartar la vista de inmediato. A la altura de Niños Héroes, la radio del tablero hizo una interferencia súbita. No estaba encendida, pero el parlante soltó una especie de aliento eléctrico. Me incliné a apagarla por inercia y escuché mi nombre, claro, como si alguien lo hubiera dicho desde el asiento trasero, pero con la vibración de la bocina, Ernesto. Me quedé con la mano en el aire, sin decidir si apretar o no el botón. Tragué saliva y seguí. La mujer comenzó a murmurar. No era conversación de celular, no traía nada en las manos. Al principio pensé que rezaba. Luego se me heló la espalda cuando entendí lo que repetía. Dr. Arce, número 27. Dr. Arce, número 27, mamá. Dijo mamá con un hilo de voz, como quien recuerda algo que no alcanzó. En un alto me animé a verla de frente. Tenía los brazos debajo de la bata. Le pregunté si estaba bien, si quería que subiera el aire. Ella no respondió. Alcancé a notar una pulsera blanca, ceñida en la muñeca izquierda, con un código y letras impresas. Volví a fijar la vista al frente. Preferí pensar que era una paciente dada de alta, que su familia no pudo pasar por ella. La mente busca explicaciones, siempre elige la más común, la que nos deja seguir. Doblamos hacia la obrera. A esa hora solo se veían cortinas metálicas y uno que otro puesto desarmado. Pasamos por una ferretería con la reja a medio cerrar. El taxímetro marcaba la tarifa normal, pero la pantalla del tablero, donde se ve la hora, quedó congelada. No importara cuántos metros avanzara, seguía marcando lo mismo. Recordé que el mecánico me había dicho que a veces la computadora se traba, que no me espantara. El cuerpo cree y agradece esas coartadas. Entramos a la calle Dr. Arce. La voz de ella, apenas un susurro, dijo que nos detuviéramos justo frente a una vecindad con portón rojo. Paré. Miré el número, 22. Le expliqué que el 27 quedaba unos metros más adelante. No dijo nada. Volteé para cobrar y el asiento estaba vacío. El corazón se me fue al suelo. Lo primero que pensé fue que se había bajado sin que me diera cuenta, pero la puerta seguía cerrada con seguro. Me estiré hasta tocar la manija, seguía abajo. El asiento tenía una marca leve, como de humedad. Y en la esquina, al borde, vi un pedacito de plástico blanco, era la pulsera. La tomé con 2 dedos.
Decía Ana Mr. y una fecha de ingreso 3 días atrás. En letras más pequeñas, un área, urgencias. La guardé en la guantera sin saber por qué. No quise bajarme, no en esa cuadra. Avancé hasta la esquina y di vuelta como si fuera a retomar eje central. Antes de llegar al cruce, del lado izquierdo, vi a la misma mujer parada bajo una lámpara, inmóvil, mirándome. Frené. Cuando alcé la vista, ya no estaba. Un perro ladró desde alguna azotea y yo sentí, por primera vez en mucho tiempo, que quería estar en mi casa. Regresé directo, sin pasajes. Dormí mal. A media mañana, cuando el ruido de la ciudad trajo de regreso lo cotidiano, me convencí de que había exagerado. Abrí la guantera y tomé la pulsera. No era una alucinación. Las letras estaban claras. El plástico tenía el olor químico del hospital. Decidí pasar de nuevo por el Hospital General y preguntar si había alguien con ese nombre. Entré por acceso de informes. La señora de la ventanilla me pidió un momento. Revisó en la computadora, luego en un cuaderno, luego volvió a la pantalla. Me devolvió la pulsera sin tocarla. Me dijo que esperara a una enfermera. La enfermera llegó con rostro cansado, pero amable. Cuando le conté que una paciente me había dejado la pulsera en el taxi, lo normal sería que me preguntara hora, aspecto, servicio. No fue así. Se quedó mirando un punto, como si mi historia le repitiera una que ya sabía de memoria. Luego me dijo algo que me sacó el aire. Ana murió el lunes en la madrugada. Se salió de su cuarto y cruzó la calle. La atropellaron justo en Dr. Arce. Pedí detalles. No suelo ser chismoso, pero mi cabeza los necesitaba. Me dijo que Ana tenía 24 años, que llegó con un traumatismo por una agresión en casa, que en la madrugada deliró y salió descalza, que alguien gritó su nombre, que las cámaras registraron su bata flotando un segundo en la puerta, y que un taxi viejo la rozó sin alcanzarla. El golpe mortal lo dio un auto particular que se dio a la fuga. El reporte decía que murió casi al instante. La palabra instante me persiguió de regreso al coche. No quise volver a la Obrera esa noche. Busqué trabajo en otra zona, como si cambiar las calles cambiara la idea. Pero el destino es terco. 2 días después, la aplicación me marcó otra solicitud frente al hospital. Era tarde, las luces de la avenida parecían cansadas. Yo también. Por rutina acepté, dejando que el coche llegara solo. Al acercarme, no vi a nadie en la banqueta. Estaba a punto de cancelar cuando la puerta trasera se abrió sin que yo activara el seguro. No escuché pasos ni vi manos, solo sentí que el aire dentro se enfriaba de golpe, como cuando abres un refri. Miré el espejo. Nada. Entonces, desde el asiento de atrás, esa misma voz, idéntica, dijo, Dr. Arce, número 27. No sé por qué no me fui. Puse primera y avancé. En el espejo no había cuerpo. En los cristales del lado derecho, sin embargo, empezó a formarse vaho, como si alguien respirara pegado al vidrio. El vaho dibujó un óvalo pequeño, a la altura donde se marcaría una frente. Luego 2 marcas de dedos, finos, que en vez de resbalar hacia abajo quedaron clavados, fijos, como si el vidrio fuera una piel fría. Tomé la decisión en silencio, iba a llevar ese vacío al número 27 y terminar de una vez. Llegamos a Dr. Arce. El número 27 era una vecindad de 2 pisos, con un portón verde y buzón oxidado. Me estacioné. El vaho en el vidrio desapareció. No se abrió ninguna puerta. No se escuchó ninguna voz. Bajé del taxi con las piernas tensas. Crucé la calle. Toqué el timbre. Tardaron en abrir. Una señora mayor asomó el rostro por la rejita. Tenía los ojos hinchados pero una calma extraña, esa serenidad de quien ya lloró todo lo que iba a llorar. Le expliqué que era taxista, que había llevado a una muchacha llamada Ana, que la pulsera. No me dejó terminar. Abrió el portón y me hizo pasar a la entrada. El piso estaba barrido, había una silla de plástico y una vela apagada. La señora dijo que era su madre. Me contó que la habían velado en la sala la noche anterior, que un vecino sacerdote pasó a rezar, que a veces, en las madrugadas, alguien tocaba el timbre y no había nadie.
Me preguntó por la pulsera. La saqué de la bolsa y se la extendí. No la tomó. Me pidió que la dejara arriba de la silla, junto a un rosario azul que estaba ahí desde que la velaron. Si la trae usted, me dijo, quizá no vuelve a irse. Déjela aquí. Este era su lugar. Mientras hablaba, detrás de ella, sobre un buró, vi una foto. Ana de pie en una playa, con una bata blanca sobre un traje de baño, riendo. La sonrisa desfiguraba en mi cabeza la imagen de la madrugada, pero era la misma persona. La madre me ofreció un vaso de agua. No quise sentarme. Antes de irme, me pidió que si escuchaba algo raro dentro del taxi, rezara en voz alta. Dijo que su hija se había ido sin despedirse y que los que partían así a veces buscaban atajos para volver. Esa misma noche, ya sin solicitudes, apagué la aplicación y manejé sin rumbo por un rato. El tablero recuperó la hora. La radio se quedó muda. Creí que todo se acomodaba. A mitad de la calzada de Tlalpan, sin embargo, un olor a yodo inundó el coche. Es un olor que desde niño me revuelve el estómago. No venía de fuera, subía del asiento trasero, como si un frasco abierto estuviera a mis espaldas. Me orillé. En el espejo vi algo que no había visto, un pequeño hilillo oscuro, como una mancha seca, en el borde del asiento. Pasé el dedo. No se quitó. Abrí la cajuela por si traía algo que pudiera derramar. Nada. Volví a casa tarde. Dormí con esa mezcla de cansancio y alerta que te deja al borde de las pesadillas. A la mañana siguiente decidí cerrar el círculo. Volví al hospital, pero esta vez no entré por informes. Fui al área donde, lo supe por un compañero, guardan las pertenencias de pacientes fallecidos mientras los familiares deciden qué hacer. Un camillero me reconoció. El taxista, dijo. No me corrigió cuando le pedí que me mostrara si había algo pendiente de Ana. Me llevó a una oficina pequeña. Una trabajadora social, amable, me mostró una bolsa transparente con una pulsera de plástico rota, un mechón de cabello amarrado con una liga, una medallita de San Benito y un boleto de metro húmedo. La madre no quiso llevarse la pulsera rota, me dijo. Dijo que no quería recuerdos que apretaran. Le conté de mi pulsera. Me pidió verla. Cuando la puse sobre el escritorio, la mujer dijo, ella quiere que se la dejes en su casa, junto a la medalla. Así cierran. No soy creyente de señales, pero cuando una persona que trabaja todos los días con el dolor te habla con esa seguridad, te dejas llevar. Esa tarde pasé a comprar una veladora blanca y un encendedor. Volví a la obrera al anochecer. La madre abrió como si me esperara. Le dije que venía a dejar la pulsera y a encender una vela. Puso la medalla sobre la silla. Yo dejé la pulsera encima. Encendí la vela. La llama osciló 2 veces y se quedó quieta, como si no hubiera corriente. Fue entonces cuando escuché, desde la calle, una ambulancia detenerse un momento. Ese sonido me paró el corazón, no por la sirena sino por el motor al ralentí. Crucé la mirada con la señora. Ella dijo, siempre se paran ahí, frente a la esquina. Desde esa noche. Salí a la banqueta. La ambulancia no estaba. No había nada. Pero el viento me trajo un suspiro helado desde el número 27. Caminé hasta el lugar del accidente, me dijeron después que fue justo frente al portón verde. En la banqueta había una marca gris donde, según los vecinos, la sangre se había lavado con lluvia. No era visible, pero todos sabían que existía, como se sabe que hay memoria en los sitios aunque no se vea. Esa madrugada hice algo que ni yo me explico del todo. Encendí el taxi y me quedé estacionado mirando el número 27. Eran las 2 cuando el tablero volvió a apagarse y el aire se volvió frío. No esperé a que la puerta se abriera. Dije en voz alta, sin voltear, Ana, te llevo a casa. El asiento trasero no crujió ni hubo sombras. Lo único que cambió fue el espejo. Por un instante, muy breve, como un parpadeo, el reflejo del respaldo mostró una hendidura, como si alguien hubiera apoyado la espalda cansada. Puse primera. Avancé 10 metros. La voz, ahora menos lejana, dijo, a casa. Llegamos a la vecindad. La vela seguía encendida junto a la silla. La señora,
como si supiera, abrió sin preguntar. Dejé el coche encendido, bajé con las llaves en la mano. En la silla, sobre la medalla y la pulsera, había algo que yo no había puesto, un boleto de metro húmedo, con la fecha del último domingo. La tinta corrida apenas permitía leer la palabra obrera. La señora no lo había visto. Me miró con una sorpresa que no era miedo. Era alivio. Me pidió que lo dejara ahí. Rezó en voz baja. Yo me quedé en la puerta, sin querer invadir. Cuando volvimos a mirar la silla, la vela había bajado de golpe, como si se hubiera consumido 1 hora en 1 minuto. La señora respiró hondo, y sin lágrimas, dijo, gracias por traerla. En su traerla comprendí lo que me había pasado desde el primer momento. Yo no había recogido a una paciente, había recogido una despedida inconclusa. Ana había intentado volver sola y no llegó. Su ruta final necesitaba un chofer que dijera su nombre y pusiera la dirección correcta. Nada más. Ni rezos largos, ni preguntas. Solo el trayecto. Esa noche, al regresar al taxi, el tablero marcó bien la hora. La radio no volvió a prenderse sola. El olor a yodo desapareció. Manejé un rato por Tlalpan, sin pasajeros, solo para comprobar que el mundo seguía en su sitio. A la altura del metro, el semáforo detuvo un convoy de coches. Miré a la derecha. En una parada, una chica con suéter gris esperaba, mirada baja, el cabello sujetado con una liga. No era Ana, pero ese gesto cotidiano me ancló. Me dije que había terminado. Pasaron semanas. Volví a tomar servicios en la Doctores y en la Obrera. Lo hacía con esa atención extra que se te queda después de un susto. Una madrugada, ya de salida, la aplicación marcó un viaje frente al hospital. Dudé y acepté. Al llegar, un enfermero joven se acercó corriendo con la mano en alto. Subió, dio la dirección de un domicilio en la Roma y soltó un suspiro largo. Me contó, sin que yo le preguntara, que desde hacía días las puertas de urgencia se abrían solas a la misma hora, que el guardia entraba a revisar y no había nadie, que una bata aparecía cada tanto colgada en la barra de metal de la entrada. Me miró por el espejo y dijo en tono de broma, seguro es alguien que quiere aventón. Yo bajé la mirada y no supe si reír. Esa misma noche, de regreso, pasé frente al número 27. El portón estaba cerrado. En el buzón, una flor de plástico color azul. La luz de la escalera encendida. Me quedé unos segundos mirando. Sentí, no sé cómo explicarlo, un agradecimiento silencioso que no venía de mí. No era una voz, no era una sombra. Era la certeza de que la historia, aquella historia, ya tenía final. Hoy, cuando me toca pasar por zonas de hospitales en la madrugada, prendo el aire, bajo la radio y manejo con calma. No huyo de esos puntos. Aprendí que no es la muerte la que sorprende, sino lo que queda pendiente. Algunos pasajeros solo necesitan llegar a casa para irse en paz. Si me preguntan por qué sigo guardando el número de la pulsera de Ana en una notita doblada dentro de la guantera, diré que es para no olvidar la dirección exacta del último viaje que sí llegué a completar. Porque esa noche entendí que nuestra chamba no siempre es llevar cuerpos, a veces es llevar despedidas. Desde entonces, no he vuelto a sentir el frío clavándose en la nuca ni he escuchado mi nombre en la radio sin que yo la encienda. La ciudad recuperó su ruido común y su insomnio. Y sin embargo, cada que alguien me pide aventón desde una banqueta vacía, reviso 2 veces el espejo. No por miedo, sino por respeto. Si un día vuelvo a escuchar una voz que diga a casa, ya sabré qué hacer. Hola canal, mi nombre es Julio, y esta es mi historia. Llevo conduciendo taxi desde los 18 años, pero hubo una noche que me hizo cuestionar si realmente estoy hecho para esto. Fue un viernes cualquiera, con la ciudad empapada después de una lluvia ligera. Eran casi las 3 de la madrugada y ya pensaba en apagar la aplicación cuando sonó una solicitud. El punto de recogida era en la colonia Portales, frente a un pequeño restaurante cerrado. Por el mapa, el destino era Panteón de Soco. Me pareció raro, pero pensé que sería un trabajador de guardia o alguien que vivía por ahí. A esa hora uno ve de todo. Cuando llegué, la calle estaba desierta.
Solo el reflejo de los faros sobre el pavimento mojado y el zumbido de la lluvia cayendo sobre el toldo de un puesto cerrado. Me estacioné frente al restaurante y esperé. Pasaron unos segundos antes de que lo viera. Un hombre de traje oscuro salió del callejón contiguo. Caminaba despacio, con la cabeza baja, y traía en la mano una especie de portafolio negro. Al principio pensé que era un abogado que había salido tarde de trabajar. Lo saludé por la ventana y me hizo una seña corta para que abriera la puerta trasera. Subió sin decir palabra, solo murmuró, «Al panteón, por favor». El tono de su voz era seco, como si le costara hablar. Encendí el taxímetro y arranqué. Durante el trayecto me di cuenta de algo extraño. El tipo no parecía moverse, ni siquiera respiraba fuerte. A través del espejo podía ver su rostro apenas iluminado por los faros de los autos que cruzaban, tenía la piel ceniza, los ojos hundidos y el cabello perfectamente peinado, como de alguien que se preparó para una ocasión importante. La ropa no tenía una sola arruga. El silencio era tan denso que incluso el ruido del limpiaparabrisas sonaba exagerado. Cuando pasamos por División del Norte, la radio se encendió sola. Un sonido grave, como de interferencia, llenó el coche. Alcancé a escuchar fragmentos de palabras, como si alguien hablara bajo el agua. Bajé el volumen, pero el hombre atrás me pidió que lo dejara así. «No la apague, quiero escuchar». Esa frase me heló. Seguimos avanzando hasta llegar al panteón. Las luces del portón principal estaban apagadas. Solo una lámpara parpadeante alumbraba una parte del muro. Me estacioné frente a la reja y apagué el motor. Le dije que habíamos llegado. Él no se movió. Pasaron unos segundos antes de que notara que el vidrio trasero empezaba a empañarse, pero no por el clima, sino solo de su lado. El vaho se acumulaba alrededor de su rostro, y cuando levantó la vista, su reflejo en el espejo ya no coincidía con su cuerpo. No sabría explicarlo con lógica, su silueta estaba quieta en el asiento, pero el reflejo se movía. Giraba lentamente la cabeza hacia mí. Intenté decir algo, pero mi voz no salió. Entonces el hombre habló, «Falta uno más». No entendí. Pregunté, «¿Cómo dice?». No respondió. Solo bajó la mirada y abrió la puerta. El sonido de la lluvia afuera entró de golpe, y el frío me dio directo al pecho. Vi cómo salía del taxi y se quedaba parado frente a la reja. Quise ver si alguien lo esperaba, pero no había nadie. De pronto, una sombra dentro del panteón se movió, lenta, acercándose al portón. No tenía forma definida, era como si la oscuridad tomara cuerpo. El hombre del traje se inclinó, dejó el portafolio en el suelo y dio un paso hacia atrás. La sombra lo envolvió. No hubo ruido, ni grito, ni nada. Cuando la lámpara volvió a encenderse, él ya no estaba. Me quedé paralizado. Bajé del coche por puro impulso y miré el portafolio. Tenía grabadas las iniciales AGC. Lo abrí con cuidado. Dentro había papeles amarillentos y una fotografía vieja en blanco y negro de una familia, el mismo hombre que acababa de subir a mi taxi, una mujer y dos niños pequeños. Detrás de la foto, en tinta corrida, decía, «Nos vemos pronto». Corrí de vuelta al taxi y arranqué. No miré atrás. La radio volvió a sonar sola. Esta vez, sin interferencia. Se escuchaba una voz femenina diciendo entre sollozos, «Te estamos esperando, amor, ven a casa». Esa noche no dormí. El cuerpo me temblaba sin control, no por miedo, sino por la sensación de haber estado en un lugar donde no debía. Al día siguiente llevé el portafolio a la delegación más cercana. El policía que me atendió escuchó mi historia con cara de costumbre. Lo revisó y me dijo que ya habían pasado varios reportes de un hombre desaparecido hacía 2 semanas. Me mostró una foto en su celular, era el mismo rostro. Me explicó que el tipo era un contador que se había suicidado cerca del panteón tras perder a su familia en un accidente. Nadie sabía por qué seguían apareciendo objetos suyos en diferentes puntos de la ciudad. No supe qué decir. Solo le pedí que se quedara con el portafolio. Esa noche, cuando volví a trabajar, la aplicación marcó otro viaje, mismo punto de recogida, frente al restaurante cerrado en la Portales. Por instinto, acepté. Llegué y el lugar estaba igual.
pero esta vez no apareció nadie. Esperé unos minutos y cancelé. Justo cuando estaba por arrancar, escuché un golpe en el maletero. Me bajé pensando que era una piedra o algo caído. Lo abrí y ahí estaba el portafolio. El mismo. Con las mismas iniciales. Pero mojado, como recién sacado de la lluvia. No sé cómo llegó ahí. Lo tiré al asiento del copiloto y me alejé de la zona. Mientras avanzaba por Tlalpan, escuché el cierre del portafolio abrirse solo. Una ráfaga de aire helado cruzó el coche. Miré de reojo, y sobre los papeles estaba la misma fotografía, ahora con una marca de humedad cubriendo los rostros de los niños. Esa fue la última noche que manejé taxi por la Portales. Durante semanas evité pasar por ahí, hasta que un día la curiosidad me ganó. Volví de día, con el sol alto, y me estacioné frente al mismo restaurante. Todo parecía normal, pero el asfalto frente a la entrada tenía una mancha oscura, como de aceite viejo. Me quedé mirando hasta que una señora que barría la acera me preguntó si buscaba algo. Le conté que había recogido a un pasajero ahí. Ella se persignó y me dijo que en ese mismo punto, hacía 2 semanas, un hombre de traje se había arrojado frente a un coche, justo después de dejar un portafolio en la banqueta. Murió en el acto. Desde entonces, cada vez que paso cerca del Panteón de Soco, siento que alguien me observa desde la reja. Nunca volví a recoger un pasajero con destino a un panteón. Y cada vez que llueve de madrugada, el olor a tierra mojada me trae de vuelta esa voz que dijo, falta uno más. Porque desde entonces, a veces, cuando manejo solo y el espejo retrovisor vibra con el pavimento, me parece ver una silueta en el asiento trasero. Un hombre de traje, inmóvil, con un portafolio negro en las rodillas. Nunca volteo. Pero el motor se siente más pesado, como si cargara con alguien más. Yo ya no creo que los muertos se queden quietos. A veces solo buscan el camino de regreso, y usan cualquier taxi que los lleve. Hola canal, mi nombre es Ramiro, y esta es mi historia. Yo manejaba taxi en Guadalajara hace unos años, turno nocturno. Lo hacía por necesidad, no por gusto. Las madrugadas son pesadas, y a esa hora el miedo a los asaltos es más fuerte que el sueño. Pero hay cosas peores que un ladrón, cosas que te hacen rogar por volver a sentir ese tipo de miedo. Aquella noche era sábado. Estaba por cerrar turno cuando sonó una solicitud en la aplicación, justo frente al Parque Morelos. La ubicación me pareció rara, porque a esa hora el parque está vacío. Acepté porque la tarifa era alta. Llegué y no había nadie. Di vuelta por el camellón y, justo en la esquina, vi a una muchacha parada bajo la luz de una farola vieja. Llevaba un vestido beige, sencillo, y sostenía un paraguas cerrado. El cabello largo, oscuro, y la piel muy blanca. Parecía desubicada, mirando a todos lados. Me acerqué despacio y bajé el vidrio. Le pregunté si había pedido el taxi. Sonrió apenas, sin mostrar los dientes, y asintió. Subió al asiento trasero con cuidado, como si no quisiera manchar nada. Le pregunté a dónde iba. Me respondió, al antiguo hospital civil, por favor. No era lejos, pero la dirección me dio un mal presentimiento. El hospital viejo está casi abandonado, solo usan algunos pabellones para investigación. Le pregunté si tenía algún familiar ahí, pero no contestó. Me limité a manejar. El trayecto fue silencioso. La ciudad dormía y solo se escuchaba el motor y el golpeteo leve de limpiaparabrisas. Miré por el retrovisor y noté que la chica no se reflejaba con claridad. Era como si la luz del tablero no la alcanzara. No era una sombra sólida, sino un contorno difuso, apenas visible. Traté de no mirarla más. Al pasar por la calzada Independencia, el semáforo marcó rojo. Ahí, sin que yo preguntara, la muchacha habló. «¿Hace frío? ¿Usted cree que allá todavía me esperen?» No supe qué responder. Le dije algo por compromiso, que seguramente sí, que no se preocupara. Ella soltó una risa baja, casi un suspiro. «Sí, llevo años tratando de regresar». Sentí que el cuerpo se me tensaba. Las manos me sudaban sobre el volante.
Antes de que cambiara el semáforo, un olor fuerte a medicina llenó el taxi, una mezcla de alcohol y cloroformo. Tuve que bajar un poco el vidrio para no marearme. Llegamos al Hospital Civil Viejo. El portón principal estaba cerrado, pero por una de las entradas laterales se veía una luz débil, amarillenta. Me detuve y le dije que habíamos llegado. Ella me pidió que la esperara, que solo sería un momento. Abrió la puerta y caminó hacia la reja con paso lento. Llevaba el paraguas colgando, arrastrando las puntas en el piso. Cuando llegó al portón, se detuvo. Un vigilante salió desde la caseta con una linterna y lo vi iluminarla de frente. La luz pasó a través de ella como si fuera humo. El guardia retrocedió, tirando la linterna al suelo. La mujer volteó a verme desde lejos. Levantó la mano, en un gesto de despedida, y desapareció. No se desvaneció rápido, no, fue como si el aire la borrara de a poco. El vigilante corrió hacia mí gritando quién era yo y qué estaba haciendo ahí. Le conté lo que había pasado, pero cuando miró dentro del taxi, no había huellas de nada. Le mostré la solicitud en la aplicación, pero el viaje había desaparecido del historial. Me pidió que me fuera y que no regresara nunca más a esa hora. Me alejé temblando, sin poder creerlo. A mitad del camino de regreso, cuando crucé por el Parque Morelos otra vez, algo se movió en la banqueta. Frené sin querer. El paraguas de la muchacha estaba tirado sobre el pavimento, mojado, como si alguien lo hubiera dejado caer. Bajé, lo recogí y lo guardé en el asiento del copiloto. Esa noche no lo quise tocar más. Al día siguiente, cuando amaneció, me fijé mejor en él. Era antiguo, de tela gruesa y varillas oxidadas, con un pequeño grabado dorado en la empuñadura, las iniciales CM. Le conté la historia a otro taxista que trabaja por la zona. Me dijo que no era el primero que veía a esa muchacha. Según él, hace años una enfermera del Hospital Viejo murió atropellada justo frente al parque, cuando cruzaba con su paraguas después de salir del turno de madrugada. Desde entonces, dicen que pide taxis para que la lleven de regreso al hospital. Nadie sabe por qué, pero todos los choferes que la han llevado aseguran que deja algo atrás, un pañuelo, un broche o un paraguas. No quise creerlo, pero con los días el olor a medicina seguía impregnado en el coche. No importaba cuánto lo limpiara, siempre regresaba. 2 semanas después, en otra noche de lluvia, un pasajero se subió y me dijo que en el asiento del copiloto había algo. Era el paraguas. Juraría que lo había dejado en casa. El pasajero, curioso, lo abrió. El mecanismo chirrió y un hilo de agua cayó sobre la alfombra. Dentro, en la tela, había pegada una fotografía vieja. Una mujer de bata blanca, sonriendo frente al antiguo hospital civil. Era ella. Me quedé sin aire. Le quité el paraguas al pasajero y lo tiré al maletero. Al llegar a su destino, cuando bajó, abrí la cajuela para deshacerme de esa cosa. Pero el paraguas ya no estaba. En su lugar había una bata blanca doblada, limpia, con un distintivo de enfermera y las mismas iniciales, EM. No la toqué. Cerré el maletero y manejé hasta el amanecer. Desde entonces, cada vez que llueve y paso cerca del hospital, el limpiaparabrisas se detiene solo, justo frente a la puerta principal. Y en el parabrisas se forma un círculo de vaho con la marca de una mano. Una noche intenté ignorarlo, pero al llegar a casa, cuando apagué el motor, vi el paraguas apoyado en el asiento trasero. No mojado, sino completamente seco, como nuevo. Lo tiré al canal que cruza por la colonia y juré no volver a hablar de esto. Pero hace un mes, mientras esperaba un viaje en la app, recibí una notificación extraña: paciente EM solicita traslado al hospital civil. Acepté sin pensar, más por reflejo que por voluntad. Cuando vi la ubicación de recogida, el corazón se me fue al suelo. Era el Parque Morelos. Apagué el celular y lo dejé sobre el tablero. El aire dentro del taxi se volvió frío y el espejo se empañó. En la niebla, por un segundo, vi reflejada una figura con bata blanca en el asiento trasero. Me miraba sin mover los labios. Y entonces lo escuché. Gracias por llevarme aquella noche, ya puedo descansar. El vaho se disipó y el taxi volvió a la normalidad. Pero desde ese día,
Nunca más he aceptado un viaje sin leer bien el destino. Porque a veces, los pasajeros no buscan llegar a un lugar, solo a un recuerdo. Hola canal, mi nombre es Luis, y esta es mi historia. Llevo más de 20 años manejando taxi en Monterrey, y puedo decirles que nada me había preparado para lo que viví aquella madrugada. He transportado gente borracha, enfermos, mujeres en trabajo de parto y hasta algún ladrón que se hizo pasar por cliente. Pero aquella noche fue distinta. Esa noche entendí que hay pasajeros que no viajan por dinero, sino por despedida. Era una madrugada seca, sin lluvia ni neblina. El aire soplaba tibio, con ese polvo fino que se pega a los faros y hace que parezcan amarillentos. Venía de dejar a un cliente en la colonia Mitras, y ya me dirigía hacia mi casa en San Bernabé. El reloj marcaba las 3 de la mañana. El plan era apagar la aplicación y descansar un rato, pero justo cuando pasaba frente al Panteón Dolores, sonó una nueva solicitud. Lo pensé 2 veces. Esa zona no suele tener muchos viajes a esa hora, y la ubicación exacta estaba frente al portón del Panteón. Revisé el destino, Colonia San Bernabé, calle Magnolia 42. Quedaba justo de camino a mi casa. Pensé que sería un guardia o algún familiar saliendo de trabajar. Acepté. Reduje la velocidad y estacioné el taxi al costado de la avenida. Por un momento, no vi a nadie. Las sombras de los cipreses se alargaban sobre el muro del panteón y el viento hacía que las coronas secas golpearan la reja metálica. Me estaba por rendir y cancelar el viaje cuando algo se movió entre la oscuridad. A unos metros, del lado contrario de la calle, un joven caminaba hacia mí. Llevaba una camisa blanca, manchada de tierra, y los pantalones empapados hasta las rodillas. Sus zapatos estaban llenos de lodo. Caminaba despacio, con la cabeza inclinada, como si le pesara el cuerpo. Cuando levantó la mano para hacerme la seña, pude ver que los dedos estaban pálidos, casi grises. Me estacioné a su lado y bajé el vidrio. ¿Pidió el taxi?, le pregunté. El muchacho asintió sin mirarme a los ojos. Su voz era baja, pero clara. Sí, a San Bernabé, por favor. Subió al asiento trasero. Cerró la puerta con un cuidado exagerado, como si temiera romperla. Desde el espejo retrovisor noté que respiraba con dificultad. Sus hombros subían y bajaban muy despacio, y tenía la mano derecha presionando su pecho, justo sobre una mancha oscura. Arranqué el taxi y marqué el inicio del viaje. La aplicación funcionaba normal. Intenté romper el silencio. ¿Sale de trabajar?, pregunté. No, iba de regreso a casa, dijo sin levantar la vista. ¿A esta hora? Tuve un accidente, pero ya todo terminó. Solo quiero llegar a casa. Su tono me dejó sin palabras. No sonaba como alguien borracho o drogado. Hablaba con una calma que me inquietó más que cualquier grito. El trayecto era corto, de ahí a San Bernabé serían unos 15 minutos. Pero el ambiente dentro del taxi se volvió cada vez más extraño. El aire acondicionado estaba apagado, y aún así el interior comenzó a enfriarse. Sentía el aliento condensarse en mis labios. Pasamos por la avenida Lincoln, y justo al cruzar una intersección, el radio se encendió solo. Era mi estación habitual, pero no se oía música, sino estática. Entre los ruidos, una voz femenina susurró algo que no entendí. Giré el dial, pero la interferencia seguía. El muchacho habló sin mirarme. No la cambie, quiero escuchar. Esa frase me heló. Lo miré por el espejo. Su rostro estaba parcialmente cubierto por sombras. Lo único que brillaba era su ojo izquierdo, reflejando la luz del tablero. Era un reflejo apagado, sin brillo de vida. Seguí conduciendo. Quería llegar rápido, pero cada semáforo en rojo se me hacía eterno. En un alto, noté que el joven comenzaba a murmurar. No lo hacía en voz alta, sino apenas con los labios. Alcancé a distinguir las palabras ya casi y mamá. De pronto, el olor dentro del coche cambió. Un aroma húmedo, metálico, como a barro con sangre. Subí el vidrio y tragué saliva. Le pregunté si se sentía bien. Sí, respondió. Solo quiero llegar, esta vez sí llegaré.
La última parte la dijo como si se hablara a sí mismo. A los pocos minutos, entramos a la colonia San Bernabé. Le pedí el número exacto de la casa. 42, frente al parque, dijo con voz cansada. El GPS no reconocía la dirección. Busqué manualmente y tampoco aparecía. Era raro, porque conozco la zona como la palma de mi mano. Aún así, seguí avanzando hasta que el muchacho me dijo que parara. Detuve el taxi frente a una casa vieja, con pintura azul descascarada. El foco del porche estaba apagado y el portón entreabierto. Antes de que pudiera decirle el monto del viaje, me extendió un billete doblado. Lo tomé sin mirar. Gracias por traerme. Ya nadie pasa por mí, susurró. Asentí. Pero cuando volví a mirar por el espejo, ya no estaba. El asiento trasero estaba vacío. No escuché la puerta abrir ni cerrarse. Bajé la vista al billete que me había dado. Estaba húmedo y tenía manchas marrones en las esquinas. Lo desdoblé. Era un billete de 20 pesos, de los antiguos, con la cara de Juárez. Esos que ya no circulan desde hace más de 10 años. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Apagué el motor. Afuera, la calle seguía en silencio. Me giré hacia la casa azul. El portón se movía con el viento, chirriando suavemente. En ese momento, una mujer mayor salió al porche. Llevaba una bata blanca y una vela encendida. Caminó despacio hasta la banqueta. Le bajé el vidrio. Buenas noches, señora. Disculpe, comencé. ¿Aquí vive alguien llamado Julio? La vela le tembló en la mano. ¿Por qué pregunta por mi hijo? Dijo con voz quebrada. Creo que, lo acabo de traer, contesté. La mujer se llevó la mano a la boca y comenzó a llorar. Me pidió que bajara del coche. Lo hice, aunque el cuerpo no me respondía bien. Me mostró su celular. En la pantalla había una foto, el mismo joven, con camisa blanca, sonriendo. Murió hace una semana, dijo con un hilo de voz. Lo atropellaron. Frente al Panteón Dolores. Sentí que las piernas me flaqueaban. Le conté lo que había pasado, cada detalle. Le mostré el billete viejo. Ella lo tomó entre los dedos y lo besó con ternura. Él siempre decía que volvería a casa, susurró. Quizá usted lo ayudó a cumplir su promesa. Se giró y entró a la casa. Tardó un par de minutos en volver. Traía un pequeño frasco de vidrio con agua y flores marchitas. Metió el billete dentro y lo colocó en la entrada, al lado de la vela. Así descansará, dijo, mirando el fuego. Gracias por traerlo. Me despedí sin poder decir nada. Mientras caminaba de regreso al taxi, el viento sopló fuerte, apagando la vela. La mujer no se inmutó. Cerró la puerta y se perdió en la oscuridad. Cuando subí al coche, el asiento trasero tenía una marca húmeda, como si alguien se hubiera sentado con ropa mojada. El olor a tierra seguía ahí. Intenté encender la radio, pero lo único que se escuchaba era esa misma estática, con una voz femenina repitiendo entre interferencias, ya está en casa. No pude dormir esa noche. Me quedé en el coche, mirando la calle vacía. Cada sombra parecía moverse. Cada ruido me hacía girar el cuello. Los días siguientes evité pasar por el Panteón Dolores. Pero el trabajo no deja elegir, y una madrugada, sin darme cuenta, el GPS me llevó por esa misma ruta. Eran casi las 3 de la mañana. Las luces del cementerio estaban apagadas. De repente, en el costado del camino, lo vi de nuevo. El mismo joven, con la misma camisa blanca, caminando entre la bruma, levantando la mano. Pisé el freno con fuerza. Me quedé observando por unos segundos. Esta vez no subió. Solo me miró y asintió, como agradeciendo. Luego caminó hacia el muro del panteón y desapareció. Desde entonces, cada año, la madrugada del 7 de agosto, la aplicación marca un viaje fantasma. Siempre aparece el mismo punto de recogida, frente al Panteón Dolores. Ningún otro chofer acepta, porque saben que no hay nadie. A veces el sistema incluso muestra el mensaje pasajero Julio esperando en el punto habitual, aunque no hay señal de conexión.
Una vez, un compañero mío, nuevo en el turno, lo aceptó sin saber. Me llamó más tarde, asustado, diciendo que el pasajero se le había desvanecido antes de llegar a destino. Le pregunté qué le había dejado, y me dijo que un billete viejo, húmedo. Cuando lo describió, supe que era el mismo. Le pedí que lo devolviera a la dirección que yo le di. Al día siguiente me escribió para decirme que lo había dejado en el portón azul, y que una mujer salió sin decir palabra, solo tomó el billete y lo guardó en el frasco con agua. Así supe que el alma del muchacho seguía encontrando quien lo llevara a casa. Yo no volví a aceptarlo, pero cada que paso por ahí, me detengo un segundo frente al portón del panteón. Bajo el volumen del radio y digo en voz baja, «Ya estás en casa, Julio». Esa simple frase parece calmar el ambiente. El aire deja de sentirse pesado y el motor recupera su sonido normal. Tal vez son ideas mías, pero en el fondo creo que él me escucha. Muchos piensan que los muertos descansan en los cementerios. Pero no siempre es así. Algunos se quedan atrapados entre la última promesa y el lugar donde los esperan. A veces solo necesitan que alguien los lleve el último tramo. Yo fui ese alguien. Y cada vez que miro el retrovisor vacío, siento que de alguna forma, Julio sigue ahí, acompañando los viajes de madrugada, agradecido. Hola canal, mi nombre es Oscar, y esta es mi historia. Soy taxista desde hace 12 años en la Ciudad de México. Empecé manejando de día, pero la necesidad me empujó a tomar el turno nocturno. Me acostumbré al silencio de las avenidas vacías, a los borrachos pidiendo aventón y a los insomnios que se curan con café barato de gasolinera. Lo que nunca imaginé fue que una noche cualquiera, en una zona tan común como la calzada de Tlalpan, terminaría llevando a un pasajero que no estaba vivo. Era martes. Recuerdo que el aire estaba pesado, como si fuera a llover. Eran casi las 2:30 de la madrugada. Acababa de dejar a un cliente en el metro viaducto y ya pensaba cerrar la jornada. Pero entonces sonó una nueva solicitud en la aplicación, punto de recogida frente a una gasolinera cerrada, rumbo a Xochimilco. El destino decía simplemente Casa del Río. Lo tomé por inercia. Cuando llegué, no había nadie. Apagué el motor y esperé. De pronto, entre la bruma que salía del drenaje, vi a una mujer cruzar la calle. Caminaba descalza, con un vestido largo y oscuro. Llevaba el cabello mojado, pegado al rostro, y los pies cubiertos de lodo. No parecía una persona pidiendo taxi, sino alguien que venía de un sitio al que no debía volver. Se acercó sin apuro. No hizo señas ni habló. Solo abrió la puerta del asiento trasero y subió, empapando la tapicería. No miró el taxímetro, no preguntó el costo. Dijo con voz suave: «A la Casa del Río, por favor». No me atreví a preguntar qué lugar era ese. La aplicación marcaba el recorrido normal, pero el mapa mostraba un tramo borroso, como si el GPS no detectara bien la zona. Pensé que sería un error de conexión. Conduje hacia el sur. A medida que avanzábamos, el aire dentro del taxi empezó a oler a agua estancada. La mujer no se movía, ni siquiera respiraba con fuerza. El espejo retrovisor apenas captaba su figura, era como si la luz no la tocara del todo. Su piel tenía un tono ceniza, y en su cuello se veían marcas oscuras, como de algas secas o moretones viejos. A mitad del trayecto, en un semáforo, la radio se encendió sola. Primero sonó un zumbido, luego una melodía antigua, de esas que parecen de otra época. Y entre la música, una voz femenina empezó a cantar bajito, casi en susurros: «No me dejes, que el río se lo lleva todo». Giré el volumen hacia abajo, pero la mujer habló desde atrás. «Déjelo así. Es mi canción». Esa frase me heló. Seguí manejando. El ambiente dentro del coche se volvió insoportablemente húmedo. La respiración se condensaba en los cristales. A la altura de Tasqueña, ella comenzó a murmurar. Alcancé a escuchar fragmentos, volví a buscarlo, la corriente no lo devolvió. Cada palabra me erizaba la piel. Le pregunté si se sentía bien, pero no respondió. Solo levantó la mirada y me observó por el espejo. Sus ojos estaban opacos, sin brillo, y en sus mejillas resbalaban gotas, como si siguiera bajo el agua.
Pasamos el último tramo de avenida y tomamos un camino de terracería que bordeaba un canal. La aplicación insistía en recalcular la ruta, como si el destino no existiera. La mujer, sin embargo, señaló hacia adelante. Allá, ahí está. A lo lejos, vi una vieja casona junto al canal. Las ventanas estaban rotas y del techo colgaban ramas. No había luz, ni perros, ni movimiento. Solo el reflejo del agua. Me detuve frente a la entrada. Antes de bajarse, la mujer dijo: «Gracias por traerme. Él sigue ahí, siempre me espera». Abrió la puerta y caminó hacia la casa. Yo la seguí con la mirada, pero a medida que avanzaba, su figura se volvió traslúcida. El reflejo de la luna en el canal la atravesaba. Cuando llegó al borde del agua, se inclinó y desapareció. El silencio me reventó los oídos. No supe cuánto tiempo me quedé ahí, mirando el agua moverse lentamente. Hasta que un golpe fuerte en el techo del taxi me sacó del trance. Bajé de golpe, mirando alrededor. No había nadie, pero el techo estaba cubierto de gotas, como si algo hubiera salido del canal y hubiera pasado por encima. Encendí el motor y salí de ahí lo más rápido que pude. Al día siguiente, seguía pensando en eso. Decidí regresar de día, solo para asegurarme de que no había imaginado el lugar. La casona seguía ahí, vieja y abandonada, pero ya no había rastro de agua alrededor. Un hombre que vivía cerca me contó que el canal se había secado hacía años, después de una inundación que arrastró varias casas. Me señaló una foto en su celular, la misma mujer, con vestido oscuro, parada frente al canal, tomada poco antes de que desapareciera con su marido durante la tormenta. No supe qué responder. El hombre me dijo que desde entonces, algunos taxistas aseguran verla pidiendo aventón en las noches húmedas, siempre hacia la casa del río, como si aún buscara regresar. Desde ese día, cada vez que paso por esa zona y el aire huele a agua estancada, bajo el volumen de la radio y miro el retrovisor. A veces, por unos segundos, me parece ver su silueta en el asiento trasero, con el vestido pegado al cuerpo y el cabello goteando. Nunca me atrevo a hablarle. Solo sigo manejando hasta que el olor desaparece. Una noche de julio, la aplicación volvió a marcar un viaje. Mismo punto de recogida, la gasolinera cerrada. El destino, Casa del Río. No lo acepté, pero observé el mapa por curiosidad. El marcador avanzaba solo, lentamente, como si el viaje se estuviera realizando sin conductor. La línea azul del recorrido terminó en el canal. Y justo cuando el punto de llegada se completó, la pantalla se llenó de interferencia y la app se reinició. Desde entonces, el GPS de mi taxi se vuelve loco cada vez que paso por esa zona. Marca coordenadas imposibles, a veces incluso me muestra dentro del canal. Una madrugada reciente, mientras manejaba por el periférico rumbo a Tlalpan, el radio volvió a prenderse solo. Sonó la misma melodía: «No me dejes, que el río se lo lleva todo». Miré el espejo. El asiento trasero estaba vacío. Pero en el reflejo de la ventana vi una mano apoyada, dejando marcas de humedad que se evaporaron segundos después. Ahora manejo solo de día. Pero a veces, cuando paso por la gasolinera cerrada, el aire se enfría y el parabrisas se empaña. Entonces escucho su voz, lejana, repitiendo una sola frase: «Gracias por llevarme a casa». Yo no sé si los muertos vuelven, pero desde aquella noche, cada vez que escucho correr el agua o huelo la tierra mojada, recuerdo sus ojos y esa voz que venía desde el fondo del río. Hay pasajeros que no buscan llegar a ningún destino, solo a la orilla donde todo terminó. Hola canal, mi nombre es Daniel, y esta es mi historia. Llevo más de 15 años manejando taxi en Puebla. Siempre he dicho que la noche no es para cualquiera. Hay quienes la ven como un horario tranquilo, con menos tráfico y más propinas, pero cuando llevas tanto tiempo en esto, aprendes que la oscuridad también tiene su propio movimiento. Hay cosas que solo caminan cuando todos duermen. Era domingo, pasada la medianoche. Había llovido un poco, lo justo para dejar el pavimento brillante y las calles reflejando las luces de los postes. Venía de dejar un pasaje en la terminal de Capú, cansado, con la espalda adolorida por tantas horas sentado. Ya iba rumbo a casa cuando la aplicación sonó.
Era un viaje con punto de recogida en la carretera federal hacia Cholula, cerca del entronque de Momospan. La tarifa era buena y me quedaba de paso, así que acepté. Conforme me acercaba al punto, el tráfico desapareció. Solo el sonido del motor y el golpeteo intermitente de las gotas en el parabrisas. Pasé un letrero oxidado con letras apenas legibles, gasolinera San Javier, próxima salida. No recordaba haberlo visto antes. A los lados, árboles torcidos formaban un túnel oscuro. El reloj del tablero marcaba las 2:34. Cuando la aplicación dijo has llegado a tu destino, no había nadie. Me orillé junto al acotamiento, bajé la velocidad de limpiaparabrisas y esperé. A los pocos segundos, entre el resplandor de mis faros, apareció una silueta. Era una mujer joven, de no más de 30 años. Llevaba una chamarra roja empapada, pantalones de mezclilla y el cabello negro pegado al rostro. Caminaba descalza, con los pies cubiertos de lodo. Al principio pensé que se trataba de una persona que acababa de sufrir un accidente o que había sido asaltada. Paré el coche y bajé el vidrio. ¿Pidió el taxi?, pregunté. Ella levantó la vista. Su expresión era serena, casi indiferente. Sí. A la calle de los Olivos, en San Pedro, dijo, con una voz tan baja que casi no la escuché. Asentí. No quise hacer más preguntas. Subió al asiento trasero, cerrando la puerta con lentitud. El olor a humedad llenó el coche. Un aroma a tierra mojada, mezclado con algo metálico, como sangre vieja. Miré por el retrovisor y vi que sus manos temblaban. Le ofrecí una servilleta del tablero, pero no la tomó. ¿Se encuentra bien?, pregunté. Solo, necesito llegar a casa, respondió, sin levantar la cabeza. Arranqué. La aplicación marcaba 20 minutos de trayecto. Los primeros minutos pasaron en silencio. A cada kilómetro, la niebla se hacía más espesa. Mis faros apenas iluminaban unos metros adelante. La carretera, que conocía de memoria, parecía diferente, más larga, más desierta. En el asiento trasero, la mujer respiraba despacio, con un ritmo extraño, como si contara las exhalaciones. A la altura de una gasolinera abandonada, el aire dentro del taxi bajó de temperatura de golpe. Pensé que era el clima, pero el parabrisas comenzó a empañarse por dentro. Intenté encender la calefacción y entonces la radio, que estaba apagada, se encendió sola. Primero un ruido blanco, luego un murmullo, y después una voz distorsionada que pronunció claramente mi nombre. Daniel, no pares. Casi freno del susto. Giré el dial para apagarla, pero la mujer dijo, con una calma que me heló la sangre. Déjela. Siempre habla cuando falta poco. La miré por el espejo. Tenía la cabeza ladeada, y el cabello húmedo le cubría parte del rostro. Aún así, podía ver su mirada fija en la ventana, donde el reflejo del agua parecía moverse solo. ¿Quién le habla?, pregunté con la voz entrecortada. Mi madre, dijo. Siempre me espera en casa. El tono con que lo dijo me descolocó. No era tristeza ni alivio, era resignación. El olor a humedad se volvió insoportable. Parecía que el coche entero se había sumergido bajo el agua. Tuve que bajar el vidrio para respirar. A los pocos minutos, vi algo a lo lejos, un parpadeo naranja en el costado de la carretera. A medida que nos acercábamos, distinguí la silueta de un auto volcado. Tenía las luces de emergencia encendidas y el humo salía por el capó. Me orillé. Espere un momento, le dije. Pero antes de bajar, ella puso una mano helada sobre mi hombro. No lo haga. No sirve de nada, susurró. Sentí su piel fría a través de la tela de mi camisa. Me aparté bruscamente y salí del coche. Corrí bajo la llovizna hasta el vehículo accidentado. El parabrisas estaba roto, y dentro, iluminado por las luces intermitentes, yacía un cuerpo femenino. Me quedé congelado. Era ella. La misma chamarra roja, el mismo cabello negro pegado al rostro. Dio igual cuántas veces parpadeé, la imagen seguía ahí. El cuerpo estaba atrapado entre el asiento y el volante, inmóvil. En el suelo,
Un teléfono celular encendido mostraba la pantalla de una aplicación de taxi, viaje en curso. Retrocedí tambaleándome. Cuando giré hacia mi coche, la mujer ya no estaba. El asiento trasero estaba vacío y la puerta cerrada. Me temblaban las manos. Subí al taxi, encendí el motor y aceleré sin mirar atrás. La aplicación seguía activa, marcando el destino. Pero la voz del GPS repetía, recalculando, sin parar. A mitad del trayecto, la radio volvió a emitir ese zumbido. Entre el ruido, escuché una respiración profunda y después una voz que no era la mía ni la de ella. Gracias por traerla a casa. La voz provenía del altavoz del tablero. No supe si llorar o gritar. Llegué a San Pedro casi sin sentir las manos. Cuando la aplicación marcó destino alcanzado, el coche se detuvo frente a una casa sencilla, con paredes color crema y una reja verde. El foco del porche estaba encendido, y detrás del vidrio vi una silueta moverse. Golpeé la puerta. Una mujer mayor salió con bata y el rostro hinchado de sueño. Disculpe, le dije. ¿Aquí vive alguien que se llama Mariana? La mujer me miró, sorprendida. ¿Por qué pregunta? Dijo. Porque la acabo de traer, pidió el taxi en Momospan y me dio esta dirección. La mujer palideció. Se llevó la mano al pecho y se apoyó en el marco de la puerta. Mi hija Mariana murió hace 3 noches, dijo en voz baja. Venía de Cholula, la encontraron en un coche volcado, allá por el entronque. No supe qué decir. Sentí que el aire me abandonaba. No puede ser, alcancé a murmurar. Venía aquí, venía a verla. Ella lloró, pero sin gritar. Me pidió que esperara. Entró a la casa y regresó con una vela encendida. La colocó sobre el escalón, junto a un retrato enmarcado, la misma mujer, con la misma chamarra roja. Si la vio, dijo con un hilo de voz, entonces por fin cumplió su promesa. Siempre me decía que, si algo le pasaba, encontraría la manera de volver. Le conté lo del accidente, la radio, el mensaje. La señora asintió lentamente. No es la primera vez que alguien la ve, explicó. Cada año, cuando se acerca el día, alguien pasa por ahí y la recoge sin saberlo. Siempre pide lo mismo, que la lleven a casa. Nos quedamos en silencio unos minutos. El aire olía a cera derretida y tierra mojada. Antes de irme, la mujer me pidió un favor. Si vuelve a verla, no le tenga miedo. Solo asegúrese de que llegue. Me subí al coche temblando. Cuando encendí el motor, el espejo retrovisor estaba empañado. Dibujado sobre el vidrio, había un mensaje escrito con un dedo, gracias. Desde entonces, he pasado por esa carretera muchas veces. A veces de día, a veces de noche. Siempre está vacía, pero el lugar del accidente conserva una energía extraña. Una vez, un compañero me contó que recogió a una mujer de chamarra roja en ese mismo punto. Cuando le mostró la foto de Mariana, casi se desmaya. Era ella. Ninguno de nosotros vuelve a aceptar solicitudes con destino a Calle de los Olivos. Pero, curiosamente, cada año la aplicación muestra el mismo error, un viaje registrado a esa dirección con tarifa cero, como si alguien siguiera completándolo desde otra parte. Yo sé que es ella. La última vez que pasé por ahí, era casi la misma hora en la que todo ocurrió. Llovía, y la carretera brillaba como un espejo. Cuando el limpiaparabrisas cruzó por tercera vez, vi su reflejo en la ventana, sentada en el asiento trasero, mirando hacia adelante. No sentí miedo esta vez. Le dije en voz baja. Ya estás en casa, Mariana. El aire se volvió tibio. El espejo se limpió solo. Y por primera vez desde aquella noche, el olor a humedad desapareció. Nunca más la volví a ver. Pero cada vez que conduzco bajo la lluvia, dejo el asiento trasero libre. Por respeto, o por costumbre, no lo sé. Algunos pasajeros se quejan del frío repentino que se siente durante el trayecto o del olor a tierra mojada. Yo solo sonrío y sigo conduciendo. Porque hay almas que no descansan hasta que alguien las lleva de regreso. Y a mí me tocó ser su último chofer.